Buenos días, soy Leida Elizabeth López. Me corresponde exponer los efectos que tienen la suspensión del contrato laboral. Durante la suspensión, el trabajador no está obligado a la prestación del servicio, ya que se encuentra ante una causa justificada para no concurrir a sus labores. Con la suspensión, como hemos dicho, no se disuelve el contrato de trabajo y una vez que cesen los motivos que dieron origen a ella, el patrón tiene el deber de restituir al trabajador a sus labores ordinarias y el trabajador a cumplir dichas labores. Uno de los efectos de gran importancia es el referente al cálculo de las indemnizaciones, y es que si bien la suspensión no rompe la antigüedad del trabajador, el tiempo que dura la misma no se tomará en cuenta para el cálculo de las indemnizaciones que por causa de despido justificado o retiro justificado deben pagarse. En la misma forma como el trabajador no se le puede obligar a laborar, el patrón no está autorizado a no pagar el salario. Estos efectos de la suspensión de la relación tienen sus excepciones, como es el caso de las vacaciones legales que por ley le corresponden al trabajador, lo referente a la maternidad y a los conflictos colectivos, como lo hemos visto anteriormente en las causas de la suspensión. Mi nombre es Marjorie Sepúlveda. Les voy a hablar sobre la suspensión del contrato laboral. Debemos tomar en cuenta que la suspensión del contrato laboral es toda interrupción que da el trabajador a la relación laboral en la empresa donde presta sus servicios, aun cuando existe un contrato de trabajo. La ley, amparando a los trabajadores y trabajadoras, de protegerlos para que sea protegido su salario, el trabajador tiene como causa justificada si es por mutuo acuerdo entre las partes, ya sea por enfermedad, por problemas personales o por viajes imprevistos. Así como en el caso de las mujeres trabajadoras que salen embarazadas y tienen problemas en el embarazo. También cuando se da adopción a niños menores de 6 años, la ley establece que los padres tienen desgaste físico y así esta es una de las causales. Así como cuando se presta un servicio militar, que es un servicio que se le presta a la nación y esto lo está establecido en la ley. Cuando hay un cierre temporal de la empresa, cuando el trabajador o la trabajadora han tenido problemas legales, cuando son los denunciantes, cuando por causas de cierre económico de dicha empresa son causas justificadas de la interrupción del contrato laboral. Así como se ha establecido en la ley a partir de los artículos 45 al 48. Gracias, espero que les haya gustado. Profesor Jorge. Mi nombre es José Rodríguez. A continuación voy a hacer la exposición de la evaluación número 3 de la asignatura Derecho de Trabajo Individual, en el tema relacionado con la terminación del contrato de trabajo. El contrato de trabajo termina por diferentes causas. Puede ser por motivos ajenos a ambas partes, sea el labor del patrono, como la muerte del trabajador, como la muerte del patrono, por quiebra de la empresa que no sea culpable de la empresa, por otras causas. Puede terminar por motivos comunes en ambas partes, tanto el patrón como el trabajador, como la terminación de la obra en los contratos de obras determinadas, en la terminación del tiempo estipulado en un contrato por un tiempo determinado o por acuerdo mutuo de las partes, o también por motivos imputables a una de las partes, como despido justificado o injustificado o retiro justificado o injustificado. La relación de trabajo culmina cuando se rompe el vínculo laboral y jurídico entre el patrón y el trabajador. Normalmente hay tres tipos de contratos laborales en el cual se basan para la culminación de la relación laboral, tanto como estableció en el artículo 61 el contrato por tiempo indeterminado, que tenemos también el artículo 62, el contrato por tiempo determinado, que es cuando se hace un trabajo por un tiempo
ya establecido, y ahí cuando se culmina se acaba la relación laboral entre ambas partes. Y el contrato por una hora determinada, que igualmente al concluir la obra se culmina la relación laboral entre tanto el patrono como el trabajador. Se trata de retiro. En los tres tipos de contratos hay dos fórmulas de hacerlo, sea retiro voluntario o retiro justificado. En el caso de retiro voluntario es cuando el trabajador, por su propia decisión, voluntariamente, en el caso del artículo 61, en los trabajos por tiempo indeterminado, él decide que ya no quiere seguir trabajando para el patrono o la empresa, y en ese caso él tendrá que informárselo a su patrono y debe trabajar un preaviso. En el caso de el contrato tanto el artículo 62 como el 63 por tiempo indeterminado culminaría ya cuando se termina el tiempo estipulado en el contrato, y en el otro cuando se culmina la hora igualmente estipulada en el contrato. En esos tres casos sería voluntariamente. Ahí los casos de retiro justificado en lo que está establecido en el artículo 80 de la Ley Orgánica del Trabajo y de los Trabajadores y las Trabajadoras, que en el caso de que puede ser alguno de los motivos para llegar a un retiro justificado, el acoso sexual, el acoso laboral, la ofensa al trabajador, tanto como a los familiares que viven con él, condiciones inseguras en el trabajo, entre otras. Respecto a los contratos del artículo 62 y 63, cuando se culmina antes de lo estipulado en dicho contrato y esa por renuncia del trabajador y sea justificable, el patrono deberá cancelarle al trabajador, aparte de la compensación que establece la ley, de las prestaciones y vacaciones y todo lo que la ley establece, le debe dar una compensación adicional por daño y perjuicio que correspondería pagarle todo lo establecido en el contrato. Por dar un ejemplo, se hace un contrato por 12 meses y a los 6 meses el trabajador renunció de una manera justificable, el patrono tendría que pagarle los 6 meses restantes de lo que está establecido en el contrato, como una compensación por daños y perjuicios. Bueno, profesor Jorge, con esto culmina mi exposición. Buenas tardes, mi nombre es Juliana Mejía. En esta exposición les voy a hablar sobre el punto número 3, que es el preaviso. Iniciando de que etimológicamente en latín encontramos el significado de preaviso, el cual es pre, es antes, y admisión es como una advertencia. Podemos decir que el preaviso es un medio de comunicación entre el empleador, que sería la empresa, y los trabajadores, cuando deciden dar por culminada una determinada acción. Por ejemplo, cuando una empresa decide dar por terminado un contrato entre los trabajadores, entonces se manda un preaviso para que éste sepa que no va a seguir laborando allí. O también en el caso de que el trabajador se vaya a retirar de dicha empresa y necesite comunicarle a su jefe. Entonces este da un preaviso para que ellos vayan buscando un nuevo empleado, o al contrario, para que el trabajador vaya buscando un nuevo empleo en otra empresa. El preaviso es algo obligatorio, pero cuando el despido o la culminación del trabajo, del contrato de trabajo, es justificado, el preaviso no es obligatorio. También podemos decir que desde el momento en el que se da el preaviso puede haber una comunicación entre el trabajador y la empresa para ver si llegan a un acuerdo y así mantener una normalidad o volver a lo normal de su trabajo, que sigan trabajando como venían. Pasemos al punto de tiempo de duración y efectos del preaviso, que lo va a explicar nuestra compañera Alexandra Camacho. Alexandra Mónica Camacho, pertenezco al equipo número 1. El tema a desarrollar, tiempo de duración del preaviso y efectos del preaviso. El preaviso en la nueva ley del trabajo, tiene como finalidad que cualesquiera de las partes involucradas en una relación de trabajo, empleador o trabajador, le informe a la otra parte sobre finiquitar el vínculo laboral
Con el preaviso se le da la oportunidad a la otra parte de buscar un reemplazo mientras se cumpla el periodo de preaviso. En referencia al preaviso, la nueva ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, según su artículo 81, cuando la relación de trabajo por tiempo indeterminado termine por retiro voluntario del trabajador o trabajadora, sin que haya causa que lo justifique, éste deberá dar al patrono o a la patrona un preaviso conforme a las reglas siguientes. Después de un mes de trabajo ininterrumpido, toda una semana de anticipación corresponde a una semana de preaviso. Después de 6 meses de trabajo ininterrumpido con una quincena de anticipación, corresponde a una quincena de preaviso. Después de un año de trabajo ininterrumpido, con un mes de anticipación, corresponde a un mes de preaviso. En caso de preaviso omitido, el patrono o la patrona deberá pagar al trabajador o trabajadora los beneficios correspondientes hasta la fecha en que se prestó el servicio. Cuando hablamos referente a la improcedencia del preaviso, según el artículo 82 de la LOM, establece que cualquiera de las partes podrá dar por terminada la relación de trabajo sin previo aviso cuando exista causa justificada para ello. Esta causa no podrá invocarse si hubiese transcurrido 30 días continuos desde aquel en que el patrono, la patrona o el trabajador o la trabajadora haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que constituya causa justificada para terminar la relación laboral. Unilateral. Un empleado faltó, por ejemplo, en 3 oportunidades a su jornada laboral y no presentó justificación alguna ni avisó al empleador sobre su falta. En este caso, el empleador tiene 30 días para dar por culminado la relación laboral sin realizar un preaviso. Ahora bien, en el caso hipotético en el cual el empleador deje transcurrir más de 30 días desde el momento en el que se presentó la situación, el empleador no podrá llevar a cabo el despido o retiro. Cuando hablamos de la utilidad del preaviso en la nueva LOM, es importante señalar que el preaviso en la nueva LOM es de carácter referencial para aquellos trabajadores que siguen el deber ser y permiten a sus empleadores estar al tanto de la situación, para que esto se aproveche el tiempo de preaviso para buscar un reemplazo en la vacante. Al no establecerse sanciones en la ley para con aquellos que incurran en omisión del preaviso, este carece de total relevancia. Muchas gracias por su atención. Adriana Barahona, estudiante de Derecho al Trabajo Individual, y voy a conversar para ustedes sobre el tema de las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales son el beneficio o la compensación que reciben las y los trabajadores por el tiempo laborado en una empresa. Y estas prestaciones deben ser canceladas al término de la relación laboral, máximo 5 días después de terminada dicha relación, según lo que establece el artículo 141 y 142 de la Ley Orgánica del Trabajo de Trabajadoras y Trabajadores. Estas prestaciones sociales, también conocidas como el fideicomiso de prestaciones sociales, deben ser acumuladas trimestralmente, según lo que establece el artículo 142. Y en el artículo 143 se especifica cómo debe ser esta acumulación de las prestaciones sociales o de garantía de prestaciones sociales. Estas prestaciones deben ser depositadas en un banco trimestralmente, ¿ok? Y pueden también ser acreditadas con la autorización de las y los trabajadores en la contabilidad de la empresa. Ese dinero que se va depositando en las entidades bancarias van generando intereses, los cuales deben ser cancelados anualmente a los trabajadores. Y
la empresa está obligada a conocer el acumulado que tienen en sus prestaciones sociales, a las cuales también tienen acceso a pedir adelantos. Y estas prestaciones, pues este beneficio está exento del impuesto sobre la renta. Ahora, un ejemplo en el pago de las prestaciones sociales, en el incumplimiento, es que en algunos casos, por ejemplo, el Ministerio de Educación incumple con el pago de a los 5 días del término de la relación laboral, y en muchos casos el trabajador o fallece y no disfruta de ese beneficio, o en algunos casos pues tardan muchos años en recibirlo. Esto es todo lo que tiene que ver con las prestaciones sociales. Muchísimas gracias por su atención. Muy buenas noches, mi nombre es Javier Antonio Torres, mi número será 15568694. Pertenezco al equipo número 1. El punto que me correspondió con mi compañera Maybe es cálculo de las prestaciones sociales. A continuación, seguimos con el ejemplo que ella ha dado. Yo voy con el literal C, siguiendo el ejemplo, que nos dice que cuando por cualquier causa la relación de trabajo termine, las prestaciones sociales serán calculadas con base a 30 días por cada año, o fracción superior a los 6 meses calculados en el último salario. Este empleado tiene 1 año y 5 meses. Se toma en consideración solo 30 días, porque no es menor de 6 meses. Si tuviese 6 o 7 meses, le correspondería 30 días más. Serían 60 días. En este caso, le corresponde solamente 30 días por el año. Se multiplica por los 501, da 15,051 su retroactivo. Y en prestaciones le dio, según el ejemplo anterior, en su prestación le dio 31,154.21, según lo que explicó mi compañera. ¿Cuál es mayor? Según el literal D, que nos dice que el trabajador recibirá por concepto de prestaciones sociales el monto que sea mayor entre lo depositado según lo puesto en los puntos A y B, y el cálculo efectuado por el punto C, el cálculo que acabamos de hacer. ¿Cuál es mayor? El de prestaciones. Ese se le cancelará al empleado. Pero hay otros casos que es mayor lo retroactivo. Le voy a dar un ejemplo rápidamente. Por ejemplo, un empleado que entra en el 1998 y culmina su relación laboral con la empresa en el 2012. Este empleado lleva 14 años y 8 meses. ¿Qué le correspondería a este empleado por retroactivo? Si por cada año son 30 días, se debería multiplicar 30 por 14, pero como lleva 8 meses adicional y es mayor a 6 meses, le corresponde 30 días más, o sea, se multiplica 30 por 15 años, lo cual le da como resultado 86.607. ¿Ves? Y de prestaciones, según la tabla que tenemos acá, es de 77.025.34. ¿Cuál es mayor? Es mayor el de retroactivo, literal C, el cual se le cancela el literal C en este caso. Ahora bien, esto es lo que es el literal C. Ahora el literal E, por otra parte, nos dice que si por cualquier causa termina la relación de trabajo antes de los 3 primeros meses, el trabajador tendrá derecho a 5 días de salario por cada mes trabajado o fracción. En la ley anterior no era de esta forma. En la ley anterior, así llevara 1 mes o 2 meses, si no ha cumplido los 3 meses, perdía, no tenía las prestaciones sociales. En este caso, si tenga 1 mes, 30 días, cumple los 30 días, tiene su beneficio. En el literal F nos dice, el pago de las prestaciones sociales debe hacerse entre los 5 días siguientes a la terminación de la relación laboral. De no cumplirse el pago entre los 5 días, generará interés de demora, según lo que determina el Banco Central de Venezuela. Muchas gracias. Mi nombre es Mayber Luque. Vamos a desarrollar el punto cálculo de las prestaciones sociales. Según la LOC, el artículo 142 nos proporciona
el cálculo para las nuevas prestaciones sociales para los trabajadores y trabajadoras aplicando la retroactividad. Para el cálculo de las prestaciones sociales debemos manejar lo que es el salario integral mensual, pero este tiene un procedimiento para su cálculo, la cual maneja el salario base, las utilidades y las vacaciones. Cada uno se le aplica una fórmula, la cual es el salario base, le aplicamos, el cual en Venezuela es el salario mínimo, le aplicamos la fórmula de dividirlo entre 30 días y esto nos da un monto de 501,71 diario. Ahora, para las utilidades, tenemos 30 días de utilidades entre 12 meses, lo cual nos arroja un resultado de 2.5, lo multiplicamos por el 501,71 que es el diario y nos da este resultado. Para las vacaciones tenemos 15 días de bono vacacional entre 12 meses, la cual nos da el resultado de 1.5. Este también lo vamos a multiplicar por 501.71, nos da este resultado. ¿Qué vamos a hacer a continuación? La sumatoria de todos estos resultados, el cual nos da el salario integral mensual, que es de 16.932,64. Y ahora el nuevo cálculo de las prestaciones sociales con retroactividad nos indica varios ítems, el cual vamos a manejar en el literal A, que el patrono debe cancelar 15 días de cada trimestre, utilizando el salario devengado. Además, también debería de aplicar el primer año de servicio. Para el primer año de servicio, 2 días de salario por cada año. Este es acumulativo y llega hasta un máximo de 30 días. Para este cálculo de las prestaciones sociales se maneja un cuadro, el cual vamos llenando desde la fecha de ingreso del trabajador, manejándolo con trimestres. Enero, febrero y marzo representa un trimestre, abril y mayo y junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Qué vamos manejando aquí? Su sueldo mensual, su sueldo diario, sus utilidades anuales, su salario integral. Y todo esto lo va calculando en prestaciones mensuales. Eso es un acumulativo para el trabajador o la trabajadora. Nuestro compañero Javier les va a seguir desarrollando este punto.